el misterio de Crantoc. Realmente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes nos manejan? ¿Cómo es o qué es el lugar, el espacio urbano que habitamos? Bueno, libro sorprendente al final. Crantoc es un pueblo misterioso. ¿En qué radica el misterio? Muy bien, que a partir de las 7, las 8 de la tarde, tardecita noche, cuando se apagan todas las luces, automáticamente, todos deben esconderse en sus casas, porque el pueblo es víctima de hechos sobrenaturales. Algunos afirman que muchos seres bajan y se ciernen sobre el pueblo como una especie de maldición. Otros dicen que no son muchos seres, que es uno solo, que es una especie de gigante. Incluso otros llegan a pensar que es el mismísimo Dios quien baja hacia Crantoc. Las pruebas de esto se descubren al día siguiente. ¿Por qué? Porque estos seres, o este ser que podría ser un gigante, o el mismísimo Dios, empiezan a dejar huellas. Techos pintados de una determinada manera, al igual que algunas aberturas, puertas y ventanas que cambian de color, ríos que se secan, pero que a la hora vuelven a estar completamente llenos en su caudal, cables que cruzan de una calle a la otra, flores que nacen y que crecen, bosques que se talan, árboles que cambian de lugar, carteles que cambian de lugar. ¿Qué es lo que está pasando en Crantoc? ¿Qué es lo que está pasando? Puedo asegurarles que la respuesta la tenemos al llegar a la última hoja. La primera vez que lo leí no podía encontrar la dirección del libro, hacia dónde quería ir, dónde estaban los misterios. Cuando llegué a la última hoja, quedé congelado. Dije, qué libro de una originalidad maravillosa. Porque lo que digamos, la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes somos verdaderamente? En el sentido de, si creemos que nosotros los seres humanos tenemos tanta libertad, si verdaderamente existe el concepto de libre albedrío y yo a partir de mi voluntad y de la voluntad que promueve hechos, yo puedo, como un soplo, desestimar lo que ya estaba escrito para mí, es decir, la predestinación. ¿Es posible eso? O incluso el propio libre albedrío, o las diferentes encrucijadas o versiones de nuestro destino, no sigue siendo más que una ampliación de nuestra predestinación. Eso es lo que nos da a entender el libro. ¿Somos marionetas y juguetes de quién? ¿Quiénes nos manejan? Acá aparece la idea de que podemos ser juguetes y marionetas manejados por otros hombres, entonces aparece el concepto de poder o de poder jerárquico, pero a su vez ese hombre tan poderoso que nos maneja a nosotros desde el poder, desde la economía, de los medios de comunicación, a su vez también es manejado por otra fuerza superior, que también podría ser un dios, o que también podría ser un hombre. Entonces la pregunta es, ¿no es que quizás todos los hombres son dioses de otros? ¿No podría ser que en definitiva todos los hombres son dioses de otros dependiendo qué posición ocupan en la pirámide social o en una pirámide económica o en una pirámide laboral? El libro nos deja entonces esta pregunta: ¿quién está detrás de nosotros manejándonos como marionetas y como juguetes? Pero a su vez, ¿quién está detrás de ese Dios? Que al saber o al verle los hilos de quién lo maneja él, deja de ser un Dios para convertirse en un hombre, y así sucesivamente, ¿no? En lo que se puede denominar un bucle infinito. El misterio de Crantoc. ¿Qué pasa sobre Crantoc? ¿Qué es lo que desciende? ¿Quiénes son esos seres? ¿Quiénes son esos entes que dejan esas huellas, que pintan, que cambian las cosas de lugar, que vacían o que secan un río? Bueno, repito, la pregunta es, ¿somos realmente libres? Y en el caso de que no lo seamos, en el caso de que seamos predestinados, ¿quiénes son los encargados de dirigirnos, de encauzarnos la vida con múltiples opciones, pero que en definitiva siempre es una predestinación? ¿Es el hombre en sí mismo un Dios? Bueno, lean El misterio de Crantoc y vean si pueden contestarse esa pregunta.